Hoy me dieron el honor de seguir con la línea de predicación que vienen y hoy toca aprender o estudiar Primera de Pedro capítulo 5. Entonces, si me acompañan en su Biblia con Primera de Pedro 5, enciéndala, ábrala o léala aquí atrás. Pero para arrancar, yo quiero que hagamos algo, ¿ok? Y creo que es algo que a mí me gusta mucho hacer y que realmente me edifica mucho hacer, y es que, ¿qué le parece si tomamos un minuto para que usted ore por la persona que tiene la par? Creo que la iglesia tiene que aprender a administrarse mutuamente y tenemos que aprender a llevar las cargas los unos por los otros. Y muchas veces estamos acostumbrados que el de adelante ora, pero no siempre soy yo el que me toca orar. Y cuando realmente entendemos, y por la naturaleza de lo que hoy vamos a estudiar y leer y entender, cuando entendemos que el llamamiento que Dios nos hizo es absolutamente al 100% de sus hijos, no a los que están al frente de una organización, ni a los que tienen dones específicos para hacer ciertas cosas específicas, sino que el llamado es al 100% de sus hijos. Entonces tenemos que entender que yo tengo una responsabilidad para con el que tengo a la par. Aunque yo no sea pastor, aunque yo no sea líder, aunque yo no esté delante de ningún grupo, el hecho de que yo sea parte del cuerpo de Cristo me responsabiliza de algo que Dios espera de mí. Tal vez el pastor no lo espera, pero Dios sí lo espera. Entonces, ¿qué le parece si tomamos 2 minutos? Y si ustedes tienen nadie a la par, pues busque a alguien que esté solito y pregúntele, ¿por qué puedo orar por usted? Y ore por su hermano. Señor, hoy presentamos a nuestros hermanos delante de ti y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Señor, en medio de tu iglesia. Padre, los presentamos y te pedimos que se haga tu voluntad en sus vidas, Señor. Y que tú, Señor, que sabes cuál es el camino, Señor, que ellos están tomando, y tú que conoces sus corazones, tú que conoces sus necesidades, tú que conoces sus luchas, Padre, te pedimos que tú puedas intervenir para que ellos puedan dar mucho fruto, Señor, y que este fruto, Señor, traiga gloria a tu nombre. Señor, tú no moriste en una cruz para que nosotros fuéramos una iglesia improductiva. Tú fuiste a la cruz para que pudiéramos estar cerca de ti, para que tu iglesia, el cuerpo, Señor, tu cuerpo, de cual tú eres la cabeza, Señor, pueda llevar, Señor, la voluntad de su cabeza y podamos, Señor, cumplir la misión que tú nos llamaste a hacer, Señor. Padre, ayúdanos, te necesitamos. Necesitamos que tú trabajes con nuestra mente y corazón para que podamos abrazar y entender, Señor, tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a reconocer cuando no estamos bien. Y ayúdanos también, Señor, a ser valientes en lo que requiere valentía, Señor. Ayúdanos a tomar nuestro lugar en la historia. Porque, Señor, tu palabra nos habla de que en cada era y en cada etapa, Señor, tú levantaste hombres y mujeres que tenían que entender cuál era su rol en el tiempo para que tu palabra siguiera siendo predicada y para que la sociedad y el mundo pudiera seguir creyendo quién tú eres. Padre, hoy nos toca a nosotros. Señor, ayúdanos a entender esto. Aléjanos del consumismo cristiano, Señor, y acércanos más a tu presencia. Enséñanos a ser, Señor, tus hijos. Y enséñanos, Señor, a hacer lo que tú, Señor, esperas que nosotros hagamos, Padre. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Hoy quiero tirarme una analogía de fútbol porque sé que el pastor es futbolista. Yo no soy futbolista, no me gusta el fútbol, no lo sigo. Pero esta historia que voy a contar sí la sabía, porque la persona que voy a empezar hablando fue muy conocida. ¿Alguien aquí sabe quién es Zinedine Zidane? Una eminencia en el fútbol, ¿sí o no? Les quiero contar solo una historia, présteme un poquito de atención y luego entramos en el tema. Contexto. El evento, la final del Mundial de Alemania 2006. Está jugando la final Italia y Francia. 2 potencias del fútbol. Partidazo. El protagonista, Zinedine Zidane, capitán y figura de Francia que había anunciado que ese iba a ser su último partido como profesional. Ni más ni menos. Su último partido profesional, la final de un mundial. No cualquiera puede hacer eso, ¿verdad? Pues este hombre sí podía. Francia tenía en Zidane no solo a su mejor jugador, sino al líder anímico de todo el plantel. Era la figura. Y estamos hablando de 2 equipos que estaban llenos de figuras. Pero Zidane de verdad sobresalía. Un hombre que su liderazgo dentro de la cancha afectaba montones realmente la unidad del equipo. ¿Qué fue lo que pasó ese día? El partido estaba empatado, 1-1,
en tiempos extra, para hacerlo más crítico. En el minuto 110, Zidane tuvo un roce verbal con Marco Materazzi, un jugador italiano. Materazzi lo provocó con palabras y Zidane reaccionó con un cabezazo en el pecho. Algo que él nunca había hecho. Algo que él nunca se había permitido. Le pegó un cabezazo en el pecho. Y tiene una cabezota. No fue cosa pequeña. El árbitro lo vio y lo expulsó con tarjeta roja directa. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Francia perdió a su capitán en el momento más decisivo del partido. El equipo se desestabilizó anímicamente. Su líder ya no estaba en la cancha. En el peor momento, el partido llegó a penales, donde Francia perdió. Zidane habría sido uno de los cobradores más seguros a la hora de tirar penales. Si él hubiera estado tirando penales, muy seguramente Francia hubiera logrado ganar, pero lo perdieron. La imagen de Zidane quedó marcada. En vez de ser recordado solo por su grandeza, al final de su carrera se asoció en ese acto impulsivo. Francia como equipo cargó con las consecuencias. Se quedaron sin la Copa del Mundo. ¿No era la Copa Tosti de Costa Rica? Era la Copa del Mundo. Las acciones de un solo jugador afectaron profundamente a todos. Y usted me dirá, ¿y por qué estamos hablando de Zidane si estamos estudiando Primera de Pedro capítulo 5? Porque tiene que ver todo con lo que hoy vamos a hablar. Así que, ¿qué le parece si me acompaña en su Biblia al libro de Primera de Pedro 5? Y vamos a leer del versículo 1 al 11. Me permito leer para ustedes, síganme por ahí. Y luego vamos a ir desmenuzándolo para ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Y ahora una palabra para ustedes, los ancianos de las iglesias. También soy un anciano, habla Pedro, y tengo los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes les ruego, cuiden el rebaño de Dios que les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los exaltará o los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y luego dice, estén alerta y cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo, en todo el mundo, también están pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará y los sostendrá y los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. ¿Qué señora carta? ¿Qué declaración más fuerte está haciendo Pedro? ¿Se acuerdan del contexto que estaba sucediendo mientras Pedro escribía y decía esto? La iglesia estaba enfrentándose a uno de los peores enemigos que tuvo. Uno de los peores líderes políticos que se pudo haber enfrentado a la iglesia. El famoso Nerón. Que él mismo quemó la mitad de su ciudad solo para echar la culpa a los cristianos. Y a pesar de que esta carta no estaba dirigida específicamente a los cristianos que estaban sufriendo más, que eran los que estaban en Roma, esto que pasó trascendió a todo el viejo mundo. Y los cristianos no eran queridos, no eran abrazados, no eran deseados, por el contrario. Y aquí lo que Pedro está hablando es, ¿qué es lo que este mundo necesita hoy? ¿Qué es lo que esta sociedad necesita hoy? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros en medio de estos tiempos? Hoy en día usted y yo no tenemos que escondernos
Hoy en día usted y yo no somos echados a un circo para que nos coman los tigres, ni los osos, ni los leones. Hoy en día no tenemos que hacer las cosas acallado, pero pareciera que tenemos más limitaciones que esa iglesia. Pareciera que estamos con peligros más grandes que la iglesia del primer mundo y pareciera que nos es más difícil cumplir con lo que Dios espera de nosotros hoy que en ese tiempo. Tenemos nuestros retos, claro que sí. Este mundo sigue sin abrazar abiertamente a Cristo. Y lo que hoy en día tenemos no es una liberación de gente que quiere buscar la espiritualidad fuera de Cristo. Esto no es verdad. Lo que está pasando es que existe un anticristianismo en el mundo donde todo es abrazado, donde todo es permitido, donde todo es bueno. Pero cuando tú dices que sigues a Cristo, eres automáticamente rechazado y no deseado y no abrazado, porque es una figura que va en contra de Cristo. El mundo va en contra de Cristo. Usted puede salir a la calle y decir, vea, yo adoro a los árboles, y anda caminando descalzo en la sabana, abrazando árboles y besándolos, y la gente te dice, wow, qué espiritual eres. Usted sale y dice, yo sigo a Cristo Jesús, y usted es un loco irreverente, y usted no sabe nada, y usted... Eso es lo que existe hoy, un anticristianismo. Y no solo nos pasa acá, pasa en todo el mundo. Pero si migramos lo que Pedro dijo al día de hoy, sigue funcionando exactamente igual. Y el hecho no es que usted y yo vivamos un cristianismo en respuesta a este mundo que nos rechaza, sino que vivamos un cristianismo en respuesta a aquel que nos salvó. Yo no debo vivir mi cristianismo como yo considero, lo debo vivir como aquel que se dio en la cruz me dice que lo tengo que vivir, sin importar los cambios, las sociedades y los momentos. Entonces hoy vamos a meternos en la carta y vamos a ver qué es lo que Pedro nos quiere dar a entender. Y es un muy buen momento para dos cosas. Primero, para que usted abra su corazón y diga, hoy me van a hablar a mí porque yo soy el pueblo de Dios y Dios me quiere hablar y Dios me quiere decir lo que quiere hacer conmigo. Entonces voy a apuntar y agarrar para mi saco. Porque es muy fácil en textos como esto pensar en los que están al frente. Pero este texto no excluye a nadie. Mete a todos. Entonces, si en algún punto algo de lo que estamos hablando Dios te señala, abrace la señalización de Dios y dígale, bueno, Padre, háblame, quequéame, sacúdeme, ayúdame. Porque es mejor un Dios que hable y nos sacude a un Dios que mantenga silencio y se olvide de nosotros. Entonces vamos a empezar. Este texto nos habla de algo muy importante. Y nos habla de que tu corazón importa más que tu rol. Y usted dirá, suave, no, pastor, no. Si yo estoy leyendo esto, está hablando de roles y está hablando de divisiones. O sea, nos habla de los ancianos, dígase los más maduros, dígase los pastores. Está hablando de un rol. Y está diciendo lo que él en el rol tiene que hacer. Y luego está hablando a los jóvenes. Y está hablando lo que ellos deben hacer. Entonces, el contexto es dentro de la iglesia. ¿Qué tiene que ver mi corazón con el rol dentro de la iglesia? Pero si nosotros realmente nos metemos en el texto, Pedro no está hablando de roles específicos. Pedro está hablando a tres áreas de la comunidad. Y lo primero que habla es a los ancianos, a los pastores y responsables maduros. Lo segundo es a los jóvenes, a los menores y a todo aquel nuevo en la comunidad. Porque aquí creo que hay algo, los ancianos no es que son los más viejitos, ni los jóvenes los más jóvenes. No, los ancianos son los más maduros en la fe y los jóvenes son aquellos que pueden tener 60 años, pero son nuevos en el Señor. Pero también califica para otras áreas. Tú puedes ser un anciano en ciertos temas y un joven en otros. Tú puedes entender mucho de algo y fallar mucho en otra cosa. Entonces, aquí no está hablando de personas específicas, está hablando realmente de aquel que se puede identificar y decir, ok, Señor, sí, en esto ya yo soy un maduro y tú esperas que yo responda a esto maduramente, pero en esto te respondo como si fuera un niño. Entonces en esto soy un niño, en esto soy un joven. Y luego Pedro le habla a la comunidad en conjunto. Primero le habla a los ancianos, luego a los jóvenes y luego le habla a la comunidad en conjunto. El enfoque no tiene que ver con habilidades ni con roles. El enfoque no tiene que ver con talentos. El enfoque tiene que ver con carácter. Pedro está hablando del carácter que usted y yo necesitamos para ser iglesia, no para hacer iglesia, para ser iglesia.
Es el corazón que tú tienes lo que marca la diferencia en la comunidad que tú estás. Por eso hablaba de Zidane al principio. Porque tal vez a veces pensamos que la acción de uno no puede afectar tanto a otros. Pero la acción de uno se echó a perder algo muy importante. Francia después de eso ha ganado un mundial. ¿O ha estado de vuelta? Sí. Sí. Bueno, qué dicha. Dios les dio ahí una gracia. Costa Rica no. Yo creo que lo más que vimos fue lo que vimos hace un par de años y ya con eso dense por satisfechos. Octavos de final yo creo que ya es lo más glorioso que vamos a ver en nuestra historia. Pero la iglesia es esto, es un organismo vivo donde tu corazón importa. Tu carácter hace la diferencia dentro de la comunidad. No tu rol, no tu habilidad, tu carácter. Y carácter lo vamos a definir como lo que tú realmente eres, no lo que tú aparentas. Porque aquí ser cristiano es muy fácil. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Quién dice tu familia que tú eres? ¿Quién dice tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo y tus amigos? ¿Quién dice que tú eres? En mi iglesia yo enseño algo y yo les digo a todos, y es un convenio que tengo con mi esposa y toda la iglesia lo sabe. Si un día yo estoy predicando algo y lo que yo estoy predicando yo no lo veo en la intimidad, mi esposa se puede poner de pie y decir, eso es mentira. Porque la única que puede saber si yo soy un hombre de Dios es ella. Como pastor, ponerse aquí y hablar de parte de Dios es facilísimo. Pero en la intimidad de mi casa es donde yo tengo que demostrar con frutos lo que yo digo que yo soy. Pero somos cristianos prácticos perfectos, malos hijos de Dios. Hay gente que entra acá y sabe lo que tiene que decir, sabe cómo tiene que hablar, sabe en qué momento dice amén, en qué momento no dice amén, en qué momento se levanta, en qué momento se sienta, pero cuando llegan a su casa, su familia no puede decir que es el hombre de Dios que dice que la iglesia es. Cuando está en su grupo de amigos, es el amigo más vacilón, es el cristiano que todo el mundo ama porque participa de todo lo que todos participan. La mayoría de abrazos que yo recuerdo de mi papá fueron en la iglesia nada más. Pero fuera de la iglesia, el hombre que él era dentro no lo era fuera. Y eso marcó tanto mi vida y a mi familia. Y esto es lo que Pedro está diciendo. Carácter. Y lo vamos a ver. Vamos a empezar en el versículo 2 y 3, para que lo lleven ahí conmigo. Dice así: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de su autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Lo primero que le dice Pedro a los ancianos, a los maduros, a los que llevan más tiempo, a los que ejercen algún grado de influencia sobre otros, es cuiden. Y esto me recuerda mucho una orden que Dios le dio a Adán en Génesis al principio. Dios le dio a Adán 3 tareas. Dios le dijo: sojuzga, ¿ok? Cuida, no, sojuzga no. Le dijo: labra la tierra, trabaja la tierra, cuida y no comas. Y cuando yo leí eso la primera vez, yo dije, entiendo lo de labrar la tierra, lo de trabajar para que creciera, pero no entiendo lo de cuidar. ¿De quién tenía que cuidar a Adán el huerto? ¿Tenía que Adán salir con una macana todas las mañanas dando vueltas y con el pitillo ahí para que los leones supieran que él andaba ahí cuidando? Si solo él estaba en el huerto, ¿de quién tenía que cuidar el huerto? Del único que lo podía echar a perder. ¿Y quién era el único que lo podía echar a perder? Él mismo. Lo que Dios le dijo es: cuida lo que te estoy dando de ti mismo, Adán. Y no lo hizo. No cumplió ninguna de las 3. Porque al final comió también lo que no debía. Y echó a perder todo lo que Dios había planeado. Y aquí cuando Dios le está diciendo a los maduros, cuiden, tiene también que ver con eso. Tu carácter de entender que cuidar no tiene que ver con una cuestión de vigilar, sino tiene que ver con una cuestión de yo cuidarme para que otros sean bendecidos también. Porque yo les hago una pregunta. ¿Qué pasaría
si su pastor fuera un muy buen predicador, pero un muy mal esposo? ¿Qué harían ustedes? Cuando su pastor dice, ok, iglesia, mi familia me necesita, no puedo estar por una temporada y todo, ¡oh! Se le paga un salario de medio tiempo para que él esté haciendo, pero me está modelando con sus acciones que tienen una prioridad familiar y me está diciendo a mí con su vida que esto es más importante porque Dios se lo está poniendo, pero a mí no me importa eso porque yo estoy dando 5,000 colones mensuales y se tienen que hacer valer. Y cuando yo ocupo al pastor a las 2 de la mañana, me tiene que contestar. Suena como ingrato, ¿no? Pero así lo hacemos. Así pasa. O por lo menos los pastores así lo sentimos. Créame. Cuando el pastor modela con su vida lo que Dios quiere, pero afecta mi beneficio, ahí ya no me gusta el pastor. Pero el pastor se está cuidando. Me está modelando. ¿Y sabe qué es lo que dice? Esto es lo que me encanta. Cuiden con gusto. Uy, uy, uy. ¿Alguna vez lo han puesto a cuidar algo que no es suyo? ¿Alguna vez lo han puesto a cuidar de verdad algo que no es suyo? Algo que ensucia, algo que habla, algo que se mueve mucho, algo que no hace caso. Los hijos, no lo quería decir yo. Estaba esperando el primero que lo dejara ir. Y dice, háganlo con gusto. Aunque te llamen a las 3 de la mañana y te reclamen y te digan, usted no está pastoreándonos. Porque a las 3 de la mañana usted debería estar orando por mí, no durmiendo. Y luego dice, no lo hagan de mala gana. Y vieras que los pastores muchas veces tenemos la tentación de hacer las cosas por mala gana. Porque no hay nada más ingrato que el pueblo de Dios. Yo llevo más de 10 años de ser pastor y lo puedo hablar con claridad. No hay nada más ingrato que el cuerpo de Dios, que el pueblo de Dios es. Pues si se lo hicieron a Cristo, ¿qué nos espera a nosotros? Ya lo sabemos. Y luego dice, no lo hagan por beneficio propio. Y ahí es donde yo dije, bueno, Señor, no he sido de los pastores que puedan beneficiarse en nada. Más bien nos toca ponerlo todo. Entonces por ahí estamos tranquilos. Y luego dice, háganlo por amor. ¿A quién, Dios? ¿A la gente? ¿Podríamos amar el 100% de las veces a quienes pastoreamos? Cuando a veces son ingratos y difíciles y complejos, o cuando les queremos enseñar lo que Dios nos ha dicho y como les incomoda un poquitito, eso no es para mí, eso es para el de la par. Y si el pastor llega a pastorear y a decirte, esto no está bien, yo tengo la capacidad de elegir 27 otras iglesias y me voy porque aquí no hay amor. Es la realidad que nos enfrentamos hoy en día. Pero Dios nos dice, no lo hagan por amor a ellos, háganlo por amor a mí. Y todo esto que está hablando, lo resumo en una cosa. Esto no tiene que ver con habilidad. Aquí Pedro no le está diciendo a los ancianos, y los que predican muy bien, sigan así. Cuiden la hermenéutica, cuiden la exégesis, hagan buenas interpretaciones del texto. Oiga, hablen con tal tono, que no se duerman. Ténganlos ahí pendientes. Y no hable mucho. Pero no hable muy poco tampoco. Porque si habla muy poco, el pastor no estudió lo suficiente. Pero si habla mucho, qué bárbaro, y hay que irnos. No está hablando de habilidad, está hablando de carácter. Está diciéndole a los maduros, tengan carácter. Carácter para hacer lo que sus corazones no quieren hacer. Porque esto que está pidiendo aquí Pedro, que está hablándonos Dios por medio de él, no es algo que nace en el corazón de un hombre. Es algo que solo Dios puede poner. Porque el hombre solo cuida lo propio, pero no le gusta cuidar lo que es del otro. ¿Y sabe cómo termina todo esto? Sean ejemplo. Guíen con su buen ejemplo. ¿Y sabe qué es lo curioso de esto? Que hoy en día la iglesia de Cristo tiene un problema. Quieren de pastores o de líderes personas muy habilidosas que no ejemplifican nada,
que se suben, que enseñan, que hacen todo, que me mueven todos los sentimientos. Esto parece una película de acción y luego se van y yo no tengo ningún contacto con ellos. No sé cómo es su vida, no conozco su matrimonio, no conozco cómo son sus intimidades. Nunca me han abierto la puerta de su corazón para saber sus luchas, debilidades, cómo sufren delante de Dios, cómo corrigen a sus hijos. No sé nada, pero me encanta lo que me hace sentir cuando yo vengo. Y Dios le dijo a los maduros, guíen con el ejemplo, que te vean sufrir, que te vean llorar, que te vean amar a tu esposa, que te vean cómo se sirve en la iglesia, que te vean cómo se ama en la calle, que te vean cómo se trata a la gente. No está diciéndole y dele la mejor predicación de su vida. Guíen con el ejemplo. Todo esto tiene que ver con carácter. No se menciona ninguna solicitud de habilidades gerenciales ni administrativas. No habla de conocimientos, no habla de títulos, habla de carácter. Lo que les está diciendo es a los maduros, venzan su mal carácter. Sean honestos. Abandonen el egoísmo y la avaricia. No dejes que tu corazón te haga pensar que mereces pleitesía de nadie. Y sé un ejemplo. Ese es el llamado de Dios a los ancianos. Pero te hago una pregunta. ¿Cómo puedo yo ser eso en la iglesia si yo no soy eso en mi casa? ¿Cómo puedo venir a ser ejemplo de carácter acá si en mi casa no pueden dar testimonio que yo sigo a Cristo? ¿Ustedes saben cómo uno puede identificar que un palo de mango es un palo de mango? ¿Por qué? Porque ve el mango, ¿ah? ¿Y usted alguna vez ha visto un palo de mango comerse sus propios mangos? ¿Para quién son los mangos? Para los otros, ¿no? Para el que pasa. La Biblia dice que por sus frutos, ¿qué? No por su servicio en la iglesia, no por sus habilidades gerenciales, no por nada de eso, por sus frutos. Y quien más come los frutos tuyos son los que viven contigo. Y ellos son los que dicen, no hombre, en carácter este hombre, así titico. Uy, no. Uy, no. Y están en la iglesia hace 15 años y esto no cambia. O Dios es mentiroso, o nosotros no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Pero nosotros tenemos que dar fruto apacible y dulce. Y los primeros que tienen que dar testimonio de esto son nuestra casa, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. En un mundo donde Pedro está diciendo, entiendan, nos odian. Entiendan, nos quieren matar. En este mundo, Dios les dice, sean ejemplo de carácter. Vayan y vivan con buen carácter. Vayan y luchen contra este mundo que los quiere matar con buen carácter. Sin egoísmos, sin avaricias, sin deseos que nadie se te incline y siendo un ejemplo en todo. Ve y vive tu vida. O usted piensa que la iglesia del primer siglo se parecía a esto. Esto es un lujo. Oye, Pedro viera esto y diría, ¡oh, el cielo! ¿Cómo que tienen un lugar? ¿Cómo que tienen un parlante? ¿Qué es eso? ¿Cómo que pueden reunirse sin que nadie les diga nada? ¿Usted cree que Pedro estaba ordenando organizacionalmente la iglesia? No, les estaba diciendo, ancianos, son maduros porque en la calle saben vivir como tienen que vivir. Eso es lo que nos está invitando. Ahora, sean un ejemplo de qué. Dice, sean un ejemplo. En 1 de Pedro 5:4 lo dice. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Porque así recordarás, cuando yo soy ejemplo en mi vida de lo que Dios me ha puesto por delante, cuando yo soy ejemplo de esposo porque Dios me llamó al matrimonio, o de soltería cuando Dios me llamó a la soltería, cuando Dios me llamó a ser ejemplo en mi trabajo porque tengo un trabajo, cuando Dios me llamó a ser un ejemplo de padre o de hermano o de vecino, en lo que sea que yo haga, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué el maduro tiene que hacer esto cuando el mundo le paga mal?
Porque si todos lo hacen diferente, yo lo tengo que hacer así. Sencillo. Porque cuando venga el gran pastor, recibirán de él la recompensa que merecen. Lo que Pedro está diciendo es, porque así recordarás que tu recompensa no viene de la gente a la que sirves, sino al Señor al que esperas. Tu recompensa no viene de la gente que tiene que esforzarse igual que tú. Tu recompensa viene de aquel que te llamó y te dijo, hazlo por mí, por amor a mí. Ahora, nos encanta tener buenos líderes, nos encanta tener gente preparada, ¿sí o no? Claro que sí, porque el pastor tiene que hacer lo que yo no soy. El pastor tiene que orar lo que yo no oro, el pastor tiene que servir lo que yo no sirvo, el pastor tiene que estar lo que yo no estoy. Y esa es la verdad. Y lo sabemos, ¿sí o no? Lo sabemos. Sabemos que la expectativa de nuestras iglesias es que nosotros demos la milla que ustedes no dan. Y no es un reclamo, es una verdad. No estoy aquí sacando el veneno en mi comunidad. No, ya yo pasé por Afganistán y Dios me sacó de ahí. La iglesia que estoy pastoreando ahora de verdad es un viaje en el parque, es una belleza. Pero lo curioso acá es que Dios no espera nada más que tus líderes cumplan con ciertas cosas, porque la expectativa de Dios es que tú no te quedes joven toda tu vida. La expectativa de Dios es que no te quedes tú bebé toda la vida. La expectativa de Dios es que algún día tú llegues a ser un ¿qué? Un anciano. Entonces yo voy a ser pastor de la iglesia. No, tal vez, no lo sé. Pero Dios está llamando a madurez allá afuera. Dios te está llamando a que vivas como un maduro, como un anciano, en tu familia, en tu trabajo, en lo que desarrollas, y que no te quedes como un bebé toda la vida. Y que el mismo llamado que le hace el pastor, un llamado de carácter, te lo está haciendo a ti también. ¿Verdad que es normal que un bebé, después de gatear, aprenda a caminar? ¿Verdad que sí? Y es normal que con el tiempo empiece a balbucear y que luego empiece a hablar, ¿verdad que sí? Y es normal que aprenda a comer. Y es normal que crezca. Es normal. Es normal que un cristiano que lleva 10 años sentado en una iglesia siga teniendo problemas de carácter. Es normal que un cristiano siga pecando con lo mismo desde que llegó a la iglesia. Es normal. Es normal que mi familia, yo llevo 10 años en la iglesia y mi familia ni una sola vez ha querido acercarse a la iglesia por mi culpa. Porque mi fe los aleja más de lo que los acerca. Es normal, vemos eso en la Biblia. Ese es el cristianismo que seguimos. El problema es un problema de carácter, iglesia. Es un problema de carácter. Nos falta hacer lo que Dios nos llamó a hacer. En 1 de Pedro 5:5 dice, del mismo modo, ahora pasemos a la parte de los jóvenes. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. A los jóvenes, ¿se acuerdan quiénes son los jóvenes? Los que no han madurado en ciertas áreas o los que están empezando. ¿Ok? Yo quiero que hagamos un ejercicio. ¿Cuántos llevan más de 2 años de conocer al Señor? ¿Ok? ¿Más de 5? ¿Más de 10? ¿Más de 15? ¿Más de 20? Ok. Bebés ya no estamos, ¿no? Bebés ya no estamos. Pero vea cómo en el camino algunos dijeron, pues yo no tengo tanto tiempo. ¿Y no le ha pasado que a veces alguien nuevo llega a la iglesia y empieza a crecer así? Y usted dice, pero este brother, ¿qué? Vea cómo está creciendo, vea cómo está, y yo llevo aquí toda la vida. Exactamente. Una cuestión de carácter. Una cuestión de que el que es nuevo entiende que tiene que aprender. Pero pareciera que el cristiano viejo ya se las sabe todas, no tiene que aprender nada, no tiene que entender nada, ya todo lo hace bien. Vieras qué difícil es trabajar con los cristianos viejos. Vieras qué difícil, porque se las saben todas, pero no tienen ni un solo fruto. Pasen la higuera en el camino de Jesús. Uy, vea este brother cómo habla, cómo no. Este vamos a trabajar juntos y uno se acerca a buscar frutos y uno dice, no.
qué decepción. ¿Y tus 15 años aquí? ¿Qué? No hay gozo, no hay paz. Un matrimonio que está fracasando porque no ha habido intencionalidad en honrar al Señor dentro del matrimonio. Y posiblemente ni siquiera hay infidelidad, simplemente no hay intencionalidad. Finanzas destrozadas, mal testimonio en la calle. Hasta que uno los pone a hacer algo es que la iglesia empieza a hablar. No, yo que él no lo pongo porque vieras que yo sé esto. ¿Y por qué no lo dijiste antes, bro? O familias que parecen que están increíbles en la iglesia. Usted dice, es el momento, Señor, vamos a ponerlos a servir. Usted los pone a servir y explota todo el pecado oculto. Y uno dice, ¿y yo dónde estoy? Dios mío, ¿por qué yo no me entero de estas cosas? ¿Por qué la iglesia de Jesús no es transparente para abrir su corazón y decir, estamos luchando porque queremos pasar de ser jóvenes, ancianos, queremos madurar, porque tengo un Señor que me pide que lo haga? Pero pareciera que es más fácil quedarnos con el cristianismo que realmente ser hijos de Dios. Es mucho más fácil aparentar que ser. Y aquí está hablándole a los jóvenes. Y a los jóvenes, a los que les falta madurar en cosas, les dice, yo les pido a ustedes algo, acepten la autoridad. Acepten la autoridad de los ancianos. Y eso traducido es, deja tu ego a un lado y reconoce que tienes que aprender, que tienes que ser corregido y dirigido en lo que no sabes. Y yo me he sentado con jóvenes de 60 años que llevan más tiempo que yo en la iglesia para que yo les diga, estás haciéndolo mal, estás fallando, no es así. Y para que me digan, ¿y usted carajillo qué sabe? Si yo tengo toda la vida estar en esto. Sencillo, tus frutos hablan por ti. ¿O usted cree que cuando usted llegue al cielo, lo va a agarrar Pedro y le va a decir, 60,000 horas iglesia? No, usted va a la par de Jesús. Pase adelante. Esto no es horas iglesia. Esto es que tan parecido eres a Jesús. Es carácter. Es que tú entiendas que Dios no te va a hablar de la iglesia, porque la iglesia es de Él. Te va a hablar de tu familia. Te va a hablar de tu matrimonio. Te va a hablar de tus relaciones. Y te va a decir, sí, lindísimo, en la iglesia, gloria a Dios y amemos a todos. Pero cuando los invitamos a que amen en la calle, los 5 mismos gatos de siempre. Porque al cristiano le encanta decir, sí, qué lindo que lo hagan, pero que lo hagan otros. Es que Dios no me llamó a eso. ¿Y a qué te llamó entonces? ¿A qué te llamó? No, Dios me llamó a mí a la alabanza. Y muy bien, qué lindo. Pero el llamado en Mateo 28:20 es, veías discípulos, ¿dónde están los tuyos? No, Dios no me llamó a discipular, me llamó a servir en el café. Lindo, qué lindo dar ese servicio en la iglesia, eso es bueno. ¿Dónde están tus discípulos? ¿Cómo amaste a tu esposo? ¿Cómo amaste a tu esposa? ¿Quiénes dicen tus hijos que eres? ¿Quiénes dicen tus vecinos que eres? ¿Quiénes dicen tus compañeros de trabajo que eres? ¿Glorificarán a Dios solo por verte? ¿O por causa tuya, como dice Romanos, el nombre de Dios sigue siendo blasfemado? El cristiano este. Todos tenemos algo de joven. Por eso todos tenemos que seguir acercándonos a ancianos en ciertos temas y pidiendo con humildad aprender. En la iglesia hay un matrimonio que tiene 38 años, si no me equivoco, de casados. Yo tengo 36 años de vida. Y se me acaban de acercar y me dijeron, pastor, queremos consejería de parte de suya. Y yo le dije, ¿sos consciente que llevo casi 3 años casado nada más, verdad? Y que usted me lleva a mí una vida de matrimonio. Y me dice, sí, muy posiblemente lo que usted nos diga ya lo sabemos, pero necesitamos escucharte. Porque estamos batallando. Y necesitamos escucharte. Ese es el carácter que Dios busca en su pueblo. Gente que no quiere esconder. Gente que quiere exponer. Porque quiere honrar a su Señor en su vida diaria. Ese es el llamado de Pedro acá.
Lo que Pedro está diciéndole a los inmaduros es: aprende a ser un siervo, abandona el deseo de ser servido. Aprende a poner las manos donde van. Actualmente la comunidad donde estoy, llevo de pastorearla 1 año. Acabo de cumplir el primer año de pastorear esa comunidad. Y es una comunidad que tiene 21 años de existir. Entregué la iglesia a la que estaba pastoreando anteriormente. Pastoreé 10 años en Cartago, que fue Afganistán, de verdad, Afganistán. Todos los días en un campo de guerra. Y el Señor me mueve acá. Y lo primero que Dios me dice, empiezo a orar y digo: ok, Señor, hay mucho que hacer, hay mucho que mover, hay mucho que cambiar. Y lo primero que Dios me dice es: Daniel, yo te traje que construyas. Ok, Señor, ¿cómo quieres que lo haga? No lo vas a hacer solo. ¿Estás consciente, Señor, que estoy acostumbrado a hacer todo solo? Porque tu pueblo es un poquito muy extraño. Y Dios me dijo: aquí no. Y yo te voy a decir con quiénes. Y de verdad, en ese año que me ha dado tiempo de conocer, conectar, estar, abrir mi puerta de mi casa, invitarlos a estar con ellos, a conocerlos a todos, me di cuenta que Dios había levantado en medio de la iglesia gente con deseo de construir, a pesar de que ya llevan más de 20 años. Oiga, tenemos gente que es de los originales. Clarita tiene 93 años. Y ahí está. Y todos los amigos que la saludo me dicen: ¿cómo estás? Aún aquí. No sé si voy, ya no va a estar la próxima semana. Esa mujer añora ver a su señor. Usted no, de verdad. Y un día le dio un patatús en la iglesia y yo dije: ya se me fue de verdad. Y gracias al Señor salió bien. Y me dice: casi me le voy, pastor. Y yo: pero por favor no lo haga aquí. No hay un protocolo para eso. No sé qué se hace en ese caso. Pero ¿sabe cuál es la intención del corazón de nosotros? Que todos construyamos juntos, no que el pastor construya por mí. Que yo lo que Dios me dio lo ponga en la mesa y yo diga: ok, en esto sé, en esto no sé. En esto yo ayudo y en esto me ayudan. Trato hecho. Pero para eso yo ocupo tener el carácter para abrir mi corazón y ser transparente. Y decir: hey, yo quiero honrar a mi Señor, estoy patinando en esto, esto y esto, ocupo ayuda, por favor. Esa es la transparencia que Dios nos habla. Lo que Dios nos está pidiendo es: si eres humilde para reconocer que no sabes, para aceptar corrección, para ser un siervo de Dios, Dios te va a dar su favor. Pero si no, Dios va a ser tu oponente para quebrarte. Por eso Pedro dijo, recuerden, Dios a los humildes les da su favor, pero a los orgullosos los tiene lejos. Y la palabra en el libro de Proverbios 16:18 dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Cuando Pedro dice: si eres orgulloso, si tú no eres sincero en qué estás patinando, si tú no abres tu corazón con transparencia a decir: no importa cuántos años tengo, la pornografía me está destrozando la vida en secreto. O pastor, sí, tengo un matrimonio muy lindo y no tenemos intimidad de hace 2 años. O pastor, todo muy bien, todo está muy precioso, todo está muy hermoso, yo aquí soy un gran servidor, pero mi corazón sigue maquinando cosas asquerosas y terribles que si yo las digo me daría vergüenza. Si yo no aprendo a abrir eso, ¿sabe qué va a hacer Dios? Dios se va a poner en contra tuyo para quebrarte. Para que eso salga a la luz. Porque te ama. Y no quiere que sigas lidiando con eso. Y puede ser ya, puede ser en 5 años, puede ser en 10 años, pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque te ama. Y Dios no quiere que tú sigas cargando lo que Él ya pagó en la cruz, porque tú fueras libre. Dios está esperando una iglesia de gente que sepa cuidar con ejemplo, para que los que están llegando y los que les cuesta puedan tener ejemplos de cómo vivir su vida. Si el pastor no fuera un ejemplo en su matrimonio, ¿a dónde irías tú que estás batallando con tu matrimonio? Y no son perfectos, pero son entregados, ¿sí o no? Si fueran perfectos ya no estarían aquí. Estarían en mi iglesia. No, mentiras. Dios nos pide a los que llevamos un poquito más de tiempo, sean ejemplo para que los que vienen atrás con humildad vayan y digan: ¿me pueden ayudar? Por favor, ocupo ayuda.
me está comiendo mis malas decisiones financieras. ¿Me pueden ayudar? No me soporto a mis hijos. ¿Me pueden ayudar? Mi esposa y yo somos roomies. Ya ni nos saludamos con besito en la boca. Y si nos damos un beso en la boca es la cosa más extraña y más fea, porque es como así. Parece más un picotazo que un beso. ¿Me pueden ayudar? Porque esta no es la familia que Dios quería que yo tuviera. Esto no es por lo cual Cristo murió. Y la vida en abundancia y bendecida que Él promete en su palabra, yo la quiero experimentar también. Pero ocupo ser sincero y ir. Y dice el versículo 6 y 7, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Y eso se lo está diciendo también a los juniors. A los inmaduros les dice, no busquen lugares ni reconocimientos. Humíllense ante Dios y deje que Él sea que te ayude a llegar a la madurez. No es tu habilidad, es tu carácter. Todo lo que Dios llama a los que sirven la Biblia tienen que ver con carácter y no con talento. Tiene que ver con cómo se gobiernan a sí mismos, porque esos son los frutos que el Espíritu provee. No con habilidades de predicar, ni habilidades de administrar, ni habilidades de cantar, ni habilidades. Carácter que se sostiene en el tiempo. Que en medio de toda adversidad podemos seguir señalando a Cristo con nuestra vida, no solo con nuestras palabras. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Aprende algo importante, les dice. Dios cuida de ti. Aprende a confiar en Él. Si Dios te dice, abre tu corazón y sé transparente. Y di en qué no lo estás logrando. Quítate la careta de fariseo, porque el fariseo es el que se esconde tras todos sus adornos y logros cristianos, pero por dentro es una tumba muerta y por fuera es una tumba limpia, como lo que Jesús le dijo a los fariseos en ese tiempo. Está diciendo es, quítese la túnica, demuéstrese como usted es y confíe en Dios, no en usted, no en su habilidad, no en su... Confíe en Dios, que si usted abre su corazón en sinceridad, Dios te va a restaurar, Dios te va a sanar, Dios te va a levantar, Dios te va a sacar de donde no has podido salir, pero necesitas humildad para esto. Reconocer que no puedes, que te estás equivocando, que no lo estás logrando. Pedro les dice que todo inicia en tu corazón y se manifiesta en la forma en la que te relacionas con tus hermanos. ¿Qué fue lo que creó primero Dios? ¿La familia o la iglesia? La iglesia era necesaria en el contexto del pecado. Pero la familia era necesaria en el plan divino. Te aseguro que si Adán no hubiera comido la manzana o lo que sea que se comió, Dios no hubiera creado una iglesia. Dios hubiera formado familias. Y queremos ser luz en la iglesia, pero no queremos sembrar en nuestra familia. No hay nada más lejos de la voluntad de Dios que esa. Si usted quiere honrar a su Señor, ame al Señor en su casa y luego venga acá y dé a sus hermanos de lo que usted está fluyendo en su casa primero. Vaya ahí y sea ahí la luz, el testimonio, el amor, la misericordia, la gracia, la paz. Ahí muérdase la lengüita. Ahí sirva, aunque no se ha servido usted. Ahí entréguese. Y cuando usted vea que no son recíprocos, vaya a su Señor y dígale, Señor, yo lo hago por ti. Yo lo hago por ti. Yo no lo hago por ellos, yo lo hago por ti. Y de eso que usted coseche en su secreto, es lo que va a venir a bendecir la comunidad. ¿O usted realmente cree que en el contexto de la iglesia que estaba viviendo Pedro en ese momento, lo que Pedro quería es enseñarles una mejor administración de un organigrama de iglesia? No, lo que estaba diciéndoles era, en este mundo que nos está matando, en este mundo que es contrario a nosotros, en este mundo que va en contra de nosotros, vayan y vivan como Dios quiere que vivan. Y bendíganse mutuamente. Lo que conquistas en tu intimidad con Dios, fortalece tu comunidad.
Lo que tú hagas en tu secreto lastima esta comunidad o la levanta. Eso no es trabajo del pastor. Esa es la respuesta de Dios a quién tú eres en tu secreto. ¿Usted le gustaría ver esta iglesia más glorificada, más levantada, más influyente, que alcance a más? Sea usted el testimonio de que esta iglesia te da ese espacio. Pero si usted no es el testimonio que esta iglesia te puede ayudar a ti a llegar ahí, ¿cómo tú esperas que Dios llene esa puerta con gente que viene buscando eso de parte de Dios? Ese no es trabajo del pastor. Ese es trabajo de la iglesia. Si tú no eres el testimonio de lo que Dios puede hacer por medio de esta comunidad, entonces ¿para qué estamos orando por más gente? Es el peor marketing de la historia. Por eso algo que practico es, yo primero quiero ser el testimonio de lo que Dios puede hacer conmigo aquí. Yo quiero ser el testimonio de lo que Dios está hablando aquí. Y de eso que Dios me da, yo quiero bendecir la comunidad. Yo quiero dar a los otros. ¿Y sabe qué hace Dios? Lo que hacían Hechos. Añadía día a día. Él añadía día a día los que tienen que ser salvos. Porque hay maduros que tienen el carácter para dirigir a niños que tienen que tener modelos para llegar donde Él quiere que lleguen. Pero eso no es un trabajo del pastor, es un trabajo de todos nosotros. Y Dios nos está llamando a esto. Y ya para finalizar, después de hablar al corazón de cada grupo presente, después de hablarle a los ancianos y después de hablarle a los jóvenes, le habla a la comunidad completa y le dice en el 8:9, estén alertas y cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Lo que le está diciendo es, ahora que ya entendieron que lo más importante es su corazón, ahora que entendieron que lo más importante es su carácter, ahora que entendieron cuál es el verdadero rol entre ustedes, sus frutos personales, cuando ya entendiste que lo que Dios más desea de ti es que tú seas el ejemplo en amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, bondad, mansedumbre, dominio propio. Cuando ya usted es eso, porque eso es lo que Dios produce en sus hijos, vas a entender que eso afecta o bendice a los demás. Ahora, como un cuerpo que se bendice mutuamente porque están jugando en esta dinámica de bendición, quiero que hagamos algo juntos. Y les dice, ahora sí, en esta mecánica donde usted, el maduro, es ejemplo en carácter para que el otro se acerque a ti y te diga, necesito tu ayuda, quiero madurar, quiero crecer. Y ahora todos están siendo testimonio a sus familias, a sus trabajos y al mundo de lo que Dios puede hacer en ellos por sus propios frutos. Les dice, ahora sí, estén alertas porque tienen un enemigo en común. Ahora sí, cuiden esto. Porque el que quiere venir a estropear esto es enemigo. El que quiere venir a robar esta dinámica de bendición, de tú dando frutos y otros aprendiendo de ti, porque tú ya estás fluyendo en lo que Dios ha prometido, tienen que cuidarlo. Y ese enemigo acecha, porque ese enemigo tiene una meta. ¿Y cuál es la meta de ese enemigo? Devorarte. Volverte a la condición donde los ancianos no son ejemplo, donde los jóvenes no son humildes y donde nadie da fruto. Porque así la iglesia entonces no es efectiva. Así la iglesia no hace nada. Así la iglesia no molesta sus planes. Así la iglesia está dormida. Tenemos un enemigo que acecha y juntos nos pide algo. Manténgase firmes contra él. No contra ustedes. Contra él. Juntos. Cuidando esta dinámica de, Señor, yo quiero dar los frutos que tú esperas de mí. Yo quiero madurar en esto. Yo quiero discipular a otros. Porque discipular es, según texto bíblico, enseñar a guardar todo lo que Él nos mandó. Eso es discipulado. Y eso tiene que ver con carácter, no con escuelas.
tiene que ver con que discipulado bíblico es yo acercándome a un hermano de la fe y diciéndole, ¿puedes orar por mí? Porque en esto estoy fallando. Y que ese hermano te diga, caminémoslo juntos. ¿Cuál es la lucha? Tienes problemas sexuales, démosle juntos. Y ese hermano maduro que ya da testimonio de que Dios lo ha rescatado de esto, va a estar llamando al hermano, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te va? Oramos. Brother, estoy luchando. Tranquilo, oremos juntos, vamos a comer algo. Es que mi esposo esto, y en vez de ir con las vecinas a quejarme, voy con mi hermana madura a que me enseñe a orar por él. Es que este hombre no entiende. Tranquila, que Dios trabaje con tu corazón primero antes de trabajar con el de él. Tú eres su hija primero. Va a trabajar contigo primero. Pero ve a una hermana de la fe madura, no a chismear el problema, sino a que me ayude a lidiar con el tema delante del Señor y a dar fruto. Y cuando yo ya estoy dando ese fruto, ahora juntos vamos en contra de aquel que quiere venir a romper esta mecánica de nuevo. Aquel que quiere que yo vuelva a esa mecánica donde yo no tengo frutos en la fe, no tengo testimonio de vida que contar, mi familia no está donde Dios dice que tiene que estar, mi vida no está donde yo tengo que estar, pero estoy metido en la iglesia para la gloria de Dios. Y ese es el peligro que tenemos. Manténganse firmes contra él. ¿Qué significa esto? Sigan dando fruto en un mundo que está en su contra. Eso es mantenerse firmes. Sigan dando fruto. Sigan siendo ejemplo. Sigan venciendo pecados. Sigan siendo transparentes entre ustedes. Sigan llevando a la mesa debilidades sin miedo, porque todos aquí las tenemos. Sigan orando unos por otros. Sigan trabajando juntos por su propia santificación. Sigan amando a sus familias. Sigan amando a sus enemigos. Eso es mantenerse en contra del enemigo. No dejes de ser fructífero. Y luego les dice, sean fuertes en su fe. Y lo que les quiere decir con esto es, no vuelvan a vivir como vivían antes. No regresen esa vida. Una vida que no producía nada más que muerte. Y ahora nada más nos maquillamos la muerte y la llaga para que parezca que estamos sanos, pero no estamos dando fruto. Sigan dando fruto. Sigan dando fruto. No vuelvan a vivir como antes. Ese es el llamado a la comunidad. Pero ¿por qué es que tenemos que hacerlo? Y cierro el 10. En su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, mi amado hermano, el sufrimiento no es opcional. Todos vamos a sufrir. ¿Alguien ya ha sufrido? Sí. Vas a seguir sufriendo, tranquilo. Ya Él lo prometió. No es opcional. Y después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Por qué yo debo entonces mantenerme firme en esto que Dios me está pidiendo? ¿Por qué yo debo ser un ejemplo en carácter? ¿Por qué yo debo ser humilde en pedir ayuda? ¿Por qué yo tengo que seguir dando fruto en este mundo? ¿Por qué yo no tengo que volver a antes? Sencillo, porque Dios es bueno, porque Dios te ha llamado, porque Dios te quiere con Él. ¿Te basta eso? ¿Te basta esto como justificación suficiente? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Es suficiente eso para ti? ¿Cómo puedo seguir dando fruto tanto en mi vida como en mi comunidad cuando este mundo es como es? Porque Él promete que no importa lo que este mundo me traiga, cuando yo esté firme en lo que Él me pidió, Él me restaura. Él me sostiene. Él me fortalece. Y Él me va a afirmar en Él mismo. Esa es su promesa. Da fruto. Y yo soy el que te da todo lo que ocupas para que esto pase. Abre tu corazón. Sé sincero. Deja de vivir un cristianismo de habladas y empieza a vivir una santidad real. Deja de darle silencio y fuerza al pecado oculto. Deja de vivir un pseudo matrimonio. Deja de vivir un pseudo cristianismo. Y dile, Señor, yo necesito los frutos que tu palabra dice. Porque Juan 15 dice que el que permanece en mí, ese llevará mucho fruto. Y esa es la promesa más clara de la transformación bíblica. Y usted lo que le va a decir es, Señor, yo quiero permanecer en ti porque yo ya no quiero seguir lidiando con esto. Yo te necesito. ¿Y cómo lo hago, Señor? Sí, tráemelo a mí, pero ve un maduro.
Ve a alguien en la comunidad que tú veas que tiene el testimonio, no experiencia. Testimonio, no habilidad. Testimonio para yo llegar donde está. Y ve y dile, estoy luchando con esto. Llevo tantos años sumido en esto. No sé cómo vencerlo. Necesito ayuda. Y ahora firmes, juntos, los dos, vayan contra el diablo. Manténgase dando fruto de santidad, dando fruto en lo que Dios te llamó y no volviendo a vivir como estábamos viviendo. ¿Y cómo puedo yo sostenerme en eso? Tranquilo, Dios es el que te va a restaurar. Tranquilo, Dios es el que te va a sostener. Tranquilo, Dios es el que te va a fortalecer en medio de lo que tenga que pasar, pero Él es el que lo va a hacer. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ocupa este mundo? Más pastores. Más líderes. Este mundo ocupa hombres y mujeres de Dios. No líderes. Este mundo ocupa gente que sea testimonio de lo que Cristo puede hacer. No gente que sepa decir lo que Él hizo. Gente que pueda hablar con su vida lo vivo que Él está. Y Dios espera que tú tomes esa determinación para que Él pueda glorificarse. Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Dios quiere que tú seas el paso que se dé adelante para decir, yo necesito ser el testimonio de lo que Dios puede hacer. No importa cuántos años se tenga en esto. Dios nos da una vida de paciencia y misericordia para que entendamos esto y caminemos hacia lo correcto. Y el llamado de hoy, la invitación de Dios a hoy a ti es esta. De nada te sirve tu rol en la iglesia si todo lo demás está fracasando. De nada sirve que aquí en la iglesia tengan un buen criterio de ti si tu matrimonio no es lo que debería ser. De nada sirve todo lo que usted ha hecho en la iglesia si en tu trabajo tú no estás siendo testimonio de lo que Dios es. Y no estoy hablando de ir diciendo, yo soy cristiano, gloria a Dios, y toda esa hablada que es demasiado fácil. Estoy hablando de carácter. De que me vean tomar decisiones que ellos no toman. Que me vean firme en lo que Dios me pidió que sea firme. No andando predicando con la Biblia y dándole bibliazos a todo el mundo. Yo viviendo a Jesús en mi vida personal y siendo esto evidente. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida familiar? ¿Cómo está tu intimidad? Esta es la invitación de hoy, Dios. Que te dice, antes de ir al mundo, yo quiero ir a ti. Porque hoy Dios tiene que salvar a los que dicen que son de Él. Pero que no somos testimonio, porque no tenemos en nosotros los frutos que Él promete en su palabra. ¿Qué me hace falta, pastor? Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Humíllate. Reconoce que no importa los años que tienes, estás fallando. No fuiste llamado a ser perfecto, fuiste llamado a ser sincero. Y que en esa sinceridad Dios pueda glorificarse. Pero si tú sigues escondiendo cosas y ocultando cosas, el único que trabaja en el secreto es Satanás. Dios, para restaurar, tiene que sacar a la luz. Porque Él es la luz. Entonces yo quiero invitarte a algo. Ahí donde estás, cierra tus ojos un segundo. Y quiero que puedas hablar con Dios desde tu propio corazón y decirle, ok, Señor, tú eres el único que puede decir cómo estoy yo. Y pregúntale, si eres casado, dile, Señor, mi matrimonio trae gloria a tu nombre. La forma en la que amo a mi esposo, o la que amo a mi esposa, trae gloria a tu nombre. La forma en la que la honro, lo honro, trae gloria a tu nombre, Señor. Padre, la forma en la que trabajo trae gloria a tu nombre. La forma en la que me rodeo con mis amigos trae gloria a tu nombre, Señor. Oh Padre, tú sabes que hace años lucho contra estos pecados, pero ¿cómo yo voy a venir a la iglesia, abrir mi corazón y decir, me van a quitar mi rol, me van a quitar mi puesto?
ese es el león rugiente que anda buscando cómo devorar y robar. ¿Cómo yo puedo llegar y decir, teniendo este rol tan importante en la iglesia, que ocupo ayuda en algo tan banal, en algo tan vergonzoso? Pero el llamado de hoy a ti es, humíllate ante mí. Humíllate ante mí y yo te exaltaré. Y yo restauraré. Y yo levantaré en tu vida. Y yo te fortaleceré. Y si tiene que abrirse la caja de Pandora en tu vida, que se abra. Pero yo traeré sanidad y paz. Y serás testimonio de lo que yo puedo hacer. Pero tienes que ser sincero. Ahí donde estás, sé sincero con Dios. Y dile, Señor, tú me conoces. Debajo de todo esto que soy, estoy luchando contra esto y contra esto. Y por vergüenza, y por mentiras del diablo, y por lo que sea, Señor, no he sido sincero a traer mi lucha delante de la gente madura de la comunidad para que me ayuden. O Señor, se supone que yo soy el maduro de la comunidad y lucho contra esto, Señor. ¿Cómo yo en mi posición puedo abrir mi corazón? Humíllate pues delante de la mano del Señor. Y deja que Dios siga restaurando las áreas que tiene que restaurar en ti para que tú sigas siendo un ejemplo. Porque ejemplo, mi amado hermano, no es fallar. Ejemplo es ser humilde. Ejemplo es humillarse. Y si ya hablaste esto con Dios, te invito a que entonces digas, ok, Señor, ahora necesito que me des valentía para acercarme a Andrés o a Checho y abrir mi corazón como nunca lo he hecho, Señor. Y decir mi verdad. Dame la valentía, Señor, de aceptar autoridad. Y de decir, necesito que me modelen en mi vida sexual, necesito que me modelen en mi vida económica, necesito que me modelen en mi vida matrimonial, necesito que me modelen porque no estoy bien, porque estoy mal, porque el enemigo ha ganado este espacio en mi vida y necesito que Dios haga algo en esto. Porque, Señor, no queremos oponernos a ti en orgullo. Porque si yo no hago esto, Señor, tu palabra me enseña que tú vas a ser mi oponente hasta quebrarme. Y yo no quiero buscarte por vergüenza ni humillación, Señor, porque fui expuesto. Quiero ir en humillación propia, confiando en que tú me sostendrás, en que tú me fortalecerás, en que tú, Señor, me afirmarás en ti mismo y que puedo luego empezar a dar testimonio aquí donde estoy fracasando y el mundo va a ver esto y va a creer. Amado Padre, quiero orar, Señor, por tu iglesia. Y te doy gracias porque sé que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, tú estás trayendo convencimiento a los corazones, Señor. Y se están dando cuenta, Señor, que hasta aquí es el tiempo, Señor, que tú les has dado de misericordia. Pero que de aquí en adelante tú tienes una expectativa con ellos. Y que tú llamaste a tu pueblo, Señor, a la humillación constante delante de ti. A la transparencia. Pero también nos llamaste a ser ejemplos. A no ocultar nuestra vida, a demostrar nuestras heridas y que el pueblo pueda ver, Señor, cómo nosotros sufrimos delante de ti, pero cómo tú nos sostienes. Señor, hoy yo oro, Señor, por los pastores y sus familias, Señor. Porque ellos tienen que ser ejemplo de este pueblo, Señor, en todas las áreas. Darles la capacidad de que puedan, Señor, ser libros abiertos al grado, Señor, de que la iglesia pueda entender, Señor, cómo lloran, cómo sufren, cómo se duelen, cómo sus matrimonios también tienen momentos difíciles, pero cómo tú eres el que les sostiene, Señor, en medio de todo. Padre, sosténlos en ti, fortalécelos en ti, madúralos más en ti, para que aún en sus áreas débiles ellos puedan, Señor, buscar a otros hermanos más maduros que puedan caminar con ellos y sigan siendo ejemplo de carácter en la Grace, Señor. Pero también oramos por todos aquellos, Señor, que aún están como bebés en ciertas áreas. Y que el enemigo, el león rugiente que anda buscando a quien devorar, sea devorado por vergüenza, Señor, lo que están ocultando. Señor, reprende tú al devorador, Señor. Reprende tú al enemigo que ha venido a avergonzar y a callar y a esclavizar matrimonios, relaciones y familias, Señor. Por guardar secretos, por no exponer nuestro corazón, por no dar el fruto que tú buscas, Señor. Y por el contrario, permítenos manejar una mecánica de santidad que nos permitan caminar uno a la par del otro, Señor. Aprendiendo mutuamente y juntos en contra del enemigo que quiere venir a robarnos, Señor.
porque creemos lo que tu palabra dice. Tú nos sostendrás. Tú nos restaurarás. Tú nos fortalecerás. Cuando entendamos, Señor, que a esto fuimos llamados. Padre, sé glorificado. Trata con tu pueblo. Confiamos en ti. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor me los bendiga.